Bienvenidos de vuelta al espacio de Eduardo Ruiz Gili. Yo soy Álvaro Rattinger y vamos a platicar ahorita con Rodrigo Menéndez sobre lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia, lo que me parece a mí el balance o la separación de poderes. A mí me parece más un tema de balance entre Andrés Manuel López Obrador y la ministra presidenta Norma Piña, que parecería ser que son los únicos dos actores de la discusión. Los demás se desdibujaron de manera casi inmediata, se borraron, que eso también tiene mucho que ver con la ministra presidenta, con el rol del ministro presidente, Rodrigo. Bueno, para empezar, que hay una separación de poderes, que es algo correcto en México, ¿no? No es una escenografía, efectivamente, sí hay una separación. Es un nuevo momento del Poder Judicial, un nuevo momento del ciclo sexenal también, la caída del Poder Presidencial pues, después del cuarto año, pues por la llegada de los nuevos aspirantes, de las corcholatas, de todos los partidos. Eso que Piña llega a la presidencia, pues de la Corte libre de compromisos, creo yo, ¿no? Cuida el desempeño del Poder Judicial, no es un rompimiento, porque no existe un vínculo más allá del institucional entre el presidente y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. No habrá el mismo trato que hubo con Saldívar. La ministra Peña, yo creo, al final del día es una ministra confiable, es institucional. Aquí el problema que va a transitar el presidente o el ejecutivo será el Plan B y la Guardia Nacional. Serán los dos grandes momentos, son los dos temas más álgidos, pero eso no lo decide la ministra presidenta, eso lo decide el Pleno de la Corte, como bien pudiera decir Eduardo Sodi. Yo creo que allá esa diferencia entre los poderes creo que ayuda a México, ayuda a vernos diferentes, definitivamente. A mí, en lo que coincido contigo es que no se puede hablar, Rodrigo, creo que coincidirás, de divorcio de dos personas que no están casadas. Entonces, se ha generado una narrativa de una suerte de rompimiento en donde no debería de existir rompimiento, porque son entes separados y deben ser autónomos y tienen que ser independientes entre sí. Pero decías, lo que acabas de decir es, deberían de ser autónomos, pero en México de hoy, en México de siempre, el rey de los poderes es el ejecutivo, ¿no? Ujú, Y ujú. entonces no es que hubiera no es que hubiera un divorcio, pero lo que no había hoy, o sí había antes, pero hoy no hay con la nueva ministra, es un vínculo de subrogación hacia el ejecutivo. Eso es bueno para nosotros, como tampoco debiera haberlo del legislativo, pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Porque es más partidista. En este caso, creo que la ministra está haciendo un tremendo rol. Creo que al ser mujer, a lo mejor no le daban el tamaño requerido y sabemos que lo tiene por mucho, además. Sí, creo que también lo platicaba Georgina antes en el break. El tema del rol de género aquí me parece que está pesando, ¿no? Y es interesante que esté pesando porque las dos grandes candidatas eran mujeres, pero el rol que toma en el primer acto público juntos, sí hay una diferenciación, sí hay un ejercicio. Y hay un intento, claro, del Poder Ejecutivo de decir, tú te tienes que subordinar o tú tienes que seguir ciertas reglas percibidas o de protocolo o de lo que tú quieras, que en realidad son un poco imaginarias, para ser franco. Y se genera un discurso donde no debería haber un discurso, ¿no, Georgina? Sí, la verdad es que, bueno, ustedes lo comentaron esta semana, el tema del protocolo, que ella en realidad no tiene por qué levantarse. Y bueno, pues estas ceremonias en donde se le aplaude al presidente y uno se pone de pie, pero realmente, pues en mi opinión, yo creo que la ministra Norma Piña no se levanta porque no está de acuerdo con lo que ha dicho el presidente sobre el Poder Judicial en los últimos meses o en estos últimos años. Lo ha atacado sistemáticamente y no es secreto saber, o sea, no es secreto que su candidata a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación era Yasmín Esquivel, y bueno, pues fue este escándalo de la tesis y tal. Entonces, me parece, el presidente quiere decir que el poder judicial es independiente. Sin embargo, sabemos que el presidente pone la terna a criterio, bueno, al Senado para que ellos decidan quién va a ser. Entonces sí participa el Poder Ejecutivo y creo que no le salió bien al presidente su candidata y ahora le quita, ahora dice que son independientes y le quita todo el mérito también
a la ministra Norma Piña en su carrera profesional. Esa es mi opinión. Y mira, me gusta que lo digas. O sea, cuando nosotros vemos otras democracias claramente más avanzadas que la nuestra, que es Estados Unidos, Kevin McCarthy ayer en el discurso que da al Congreso el presidente Biden, no se para a aplaudirle una sola vez. No sé si lo vieron, pero es casi, la verdad es que es casi ridículo porque se ve medio forzado, ¿no? Pero se sienta con los brazos cruzados, se echa todo el discurso, no hace mueca ni a favor ni en contra, tampoco me parece que fuera grosero, ni mucho menos. Simple y sencillamente dijo, no me voy a parar, que coincide un poco con este acto de independencia que menciona Rodrigo. Y allá no nos impresionamos, yo no vi ninguna mención del tema. ¿Por qué en democracias más avanzadas no nos sorprende? Y aquí estemos esperando todas esas acciones. Guillermo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Rodrigo de que es un tema de independencia. Hay 3 poderes y la verdad es que uno no debería de rendirle pleitesía al otro. Pero más allá de eso, lo que me llama mucho la atención es que esto sea un tema importante de la vida de México en estos días, cuando hay cosas mucho más importantes de que si se levantó o no se levantó. El presidente y el gobierno en turno tienen desafíos más grandes, con los que pueden ser, él se podría convertir en un estadista, pero el tiempo lo invierte en que si se levantó, si no se levantó, si le puse yo. Vamos, creo que debe de haber otras cosas más en la narrativa del gobierno. No sé, ahorita te doy mi opinión de eso, Eduardo. Pues bueno, yo sí me aboco a la Constitución, que claramente nos dice en su artículo 49, el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. El Supremo Poder de la Federación, lo cual implica que cada uno de estos poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, son iguales, son idénticos. Si hablamos de protocolo, que si se paró o no se paró, bueno, recordemos que antes, cuando el presidente rendía su informe en el Congreso, entraba y era una serie de aplausos y duraba el aplauso, y cada vez que decía buenas tardes le aplaudían, qué gusto tenerlos, lo aplaudían. O sea, era de verdad un show. Era el día del presidente. Exacto. Entonces, mira, si la ministra Piña consideró que el artículo 49 la pone en igualdad de circunstancias que el presidente, para mí es correcto que no se haya para. Lo que es incorrecto es que el presidente diga que gracias a él la señora ministra fue electa, cuando pues todos sabemos que él tenía a su propia candidata, ¿no? Y entonces no se vale tampoco este discurso del presidente que está generando una serie de controversia nuevamente entre si el presidente es capaz o no de que se designe a un ministro como presidente de la Corte. A Arturo Saldívar su votación fue 7-4. Tampoco estamos hablando que fue una elección de Estado, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra, pues por unanimidad lo nombran, ¿no? Ahí es en donde puedes decir que sí el Estado, que sí el Ejecutivo, que sí el gobierno tiene injerencia sobre los demás magistrados que se ponen de acuerdo para que por unanimidad se designe un presidente. Eso ya no sucedía, porque está sucediendo aquí en la Ciudad de México. Opino, ¿no? Yo creo, Eduardo, y me encantaría saber qué opinan, que el problema tiene que ver con una de las cosas que yo considero que es una de las fortalezas de este gobierno, que es el ejercicio de la comunicación a través de la mañanera. Lo han hecho muy bien desde un inicio. Creo que todos podemos coincidir con eso. Pero cuando tienes que llenar, para los que estamos en medio, 1 hora 45 de contenido a partir de una sola fuente, 5 días a la semana. A ver, todos aquí estamos en medios y el programa se tiene que dividir entre diferentes opiniones, todo porque cargar 1 hora y media de contenido te mete justamente en estos problemas, porque metes opinión donde debería haber hechos. Ojo, salvo que hables muy despacito. Esa es una táctica que no te sabías, Álvaro. Tenemos que hablar más. No, Rodrigo. Yo creo que es, dentro de todo lo que sucedió, creo que es positivo, creo que es muy positivo para México, una división de poderes que exista.
Con el otro poder, pues va a ser medio complicado con el poder legislativo, porque es, como digo, es entre partidos que bueno, cada uno tiene, y quien tendrá mayoría es quien tiene hoy cuando menos gobierno. No le pasó a Cedillo, no le pasó a Salinas, a Cedillo, no le pasó a Fox. Pero bueno, en el día de hoy, esa división de poderes creo que es correcta y es lo mejor que nos puede pasar hasta el día de hoy. Estoy de acuerdo contigo, Rodrigo. Yo creo que fue algo muy bueno para México.